quién fue, pero bueno, no importa. Entonces, bueno, ahorro para el retiro. Antes, como saben y que nos estuvieron preguntando mucho y nos preguntan constantemente qué pasa, y por cierto, ven ya la lámina, por favor me avisan si ven ya por ahí la lámina. Nos comentan constantemente que actualicemos en qué está ocurriendo con este tema de reformas a ley de profesiones. Dice Héctor que no ve la lámina. Ok, yo ya la veo, no sé por ahí por qué no la ven, pero ahorita la quito y la vuelvo a poner. En lo que les comento, lo demás. Por ahí me dice la licenciada Castañeda que sí la ve, entonces no sé cuál es el problema, pero ahorita la quito y la vuelvo a subir. Les decía, nos están preguntando constantemente sobre actualización de lo que ocurre con ley de profesiones, que si ya hay algún avance, que en qué va, si está congelada, si está atorada, en qué van las discusiones, cómo vamos con eso. Bueno, algunos de ustedes habrán visto por ahí en lo que estuvimos publicando en redes sociales, en las páginas y demás, que hace un par de semanas tuvimos una reunión en el Senado. Tuvimos una reunión en el Senado con la Comisión de Puntos Constitucionales. Se ve perfecto, dice Víctor. Saludos por allá, Víctor. Tuvimos una reunión con la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República. Fue organizado esto por la Federación Mexicana de Colegios de Abogados y estuvimos miembros de lo que se llama el Foro Nacional de Colegios de Profesionistas, que es un foro en el que participamos muchos colegios de varias profesiones. Hay abogados, hay contadores, hay médicos, hay enfermeras, hay ingenieros, hay arquitectos, etcétera, etcétera, ¿no? Y estuvimos reunidos con esa comisión en el Senado para platicarles nuestros puntos de vista acerca de solamente de los cambios constitucionales, obviamente haciendo la comisión de puntos constitucionales, solamente de el cambio o los cambios, son 3 artículos los que se modificarían o lo que están propuestos para modificarse en este tema de profesiones, el más importante, el quinto constitucional. Y hay una posición interesante por ahí de los abogados que, todos estamos en general de acuerdo con la colegiación y certificación obligatoria, pero comentan los abogados que a como está enviado el proyecto de reforma constitucional, le quita la facultad a los estados a legislar en materia de profesión, ¿no? Como debe ser, como también la propia Constitución y el propio artículo les da esa facultad a cada estado, que sea el que legisle en materia de profesiones, y como viene la reforma constitucional, pues hay un conflicto ahí de ley, donde un párrafo dice que son los estados y al otro párrafo le quita esa facultad a los estados. Entonces esa parte de técnica legal es la que están peleando los abogados, y en lo demás, en lo general, básicamente estamos de acuerdo. Ahora, como percepción, creo que sí puede avanzar el tema. Estuvimos reunidos varios, como les comenté, habíamos ahí contadores públicos, abogados, ingenieros, arquitectos, administradores, enfermeros, etcétera, un buen número de profesionistas y de profesiones, presidentes de federaciones de colegios de profesionistas y de colegios de profesionistas, y creo que el tema sí puede avanzar. Estaremos escuchando más sobre ello en las próximas semanas y meses, aunque ahorita pues obviamente o los políticos están centrados en los temas de elección, ¿no? Lo electoral ahorita es lo primordial para ellos, pero creo que después de que pasen las elecciones y se cambie un poquito ello y entremos en nuevas legislaturas y demás, ya podremos avanzar un poco más en este tema. Ya salvado lo constitucional, seguiremos con reuniones para entrar directamente al tema de la ley
que es mucho más amplio y mucho más interesante, ¿no? Ya el detalle de la reforma a la ley reglamentaria del artículo 5 constitucional, y donde se subiría la parte de colegiación y certificación obligatorias. Entonces, bueno, los mantendremos sin duda informados de las reuniones que vayamos teniendo y cómo vaya avanzando el tema, porque sin duda es muy importante. Y por ahí nosotros estamos proponiendo algunos cambios a la ley, algunas modificaciones. Hay otros organismos que tienen también por ahí otros comentarios. Y según entiendo, la propia Dirección General de Profesiones también está haciendo su propia ley, o su propio proyecto de ley, como piensa que debe quedar, que enviará para que se tome en cuenta, ¿no? Y obviamente cada quien pues tendrá puntos encontrados y demás. Pero bueno, creo que es un tema que sí puede avanzar este año y que iremos viendo con más fuerza conforme vaya avanzando el tiempo. Pero bueno, esa es la actualización que les tengo en materia de colegiación y certificación obligatorias, porque nos preguntan, como comenté al principio, constantemente que cómo va avanzando este tema, ¿no? Cualquier cosa, comentario que tengan al respecto, por favor nos contactan por ahí, por teléfono, por correo, redes sociales, y con todo gusto lo comentamos. Ahora sí, retiro. Y por ahí si está la persona que nos dijo sobre este tema, que comentó la sesión pasada sobre sus rendimientos negativos en las Afores, pues por favor me dice, porque no me acuerdo exactamente quién es. Bueno, ¿qué con este tema de ahorro para el retiro? Sin duda muy importante, ¿no? El contexto, veníamos de el sistema tradicional de pensiones, donde bueno, yo tengo mis aportaciones o tenía mis aportaciones al Seguro Social, ahí se iba juntando el dinero en una cuenta o más bien, simplemente la pensión libre, ¿no? Es el sistema que ya no existe. Yo trabajaba con cierto salario y me pensiono y me toca cierto salario, ¿no? Algunos se pensionan con el 100%, otros se pensionan con alguna cuestión menos y había otras características. Pasamos entonces de un sistema totalmente quebrado ya, el de la pensión tradicional, al sistema Afore, que el sistema Afore, que todavía, digamos, no se ven los frutos, o todavía no hay los primeros pensionados por Afore, todavía no los existen, todavía no hemos transitado eso, seguimos todavía en la etapa intermedia del cambio al sistema Afores, a que las Afores estén invirtiendo esos rendimientos, que nuestras cuentas vayan creciendo, y después de esas cuentas nos tocará la pensión. Pero también es un sistema que todavía ni siquiera concluye la etapa completa y ya también está quebrado. No tan quebrado como el otro, pero ya también se sabe que con el sistema de Afores de ahorita tampoco va a rendir para el futuro, ¿no? Y ya se están proponiendo cambios y ya se está pensando cómo se va a hacer esto. Pero bueno, ¿qué con las Afores? Es la principal herramienta de ahorro para el retiro en México, ¿no? Un porcentaje del salario, cómo funciona, es muy básico, todos ustedes lo saben, pero esos programas que lo ven también otras personas que no están metidas en estos temas, pues decirlo así de manera muy plana, pues es importante. Como es el sistema, es simplemente un porcentaje de tu salario que recibes, se va a tu cuenta de retiro, y ese retiro lo administra una Afore. Una Afore es una administradora de fondos para el retiro, lo invierte ese dinero a través de una CIEFORE, que es una sociedad de inversión especializada en fondos para el retiro, y te genera rendimientos. Ese dinero va creciendo durante toda tu vida laboral, y en teoría, cuando te jubilas, cuando te retiras, el dinero que tienes ahí ahorrado y que se invirtió y que creció debe ser suficiente para que de lo que te retiras a lo que falleces no tienes problemas financieros.
Es la teoría, ese es el sistema como está planteando de manera muy directa, muy sencilla, ¿no? Y dijimos lo que es Afore, Administrador de Fondo para el Retiro, CIFORE, Sociedad de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro. Otra de las conceptos o cuestiones que van a escuchar es SAR, Sistema de Ahorro para el Retiro, ese es el sistema completo general. La CONSAR es la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, digamos la parte de regulación del sistema. Martín dice, tú fuiste Martín, el saldo negativo que dice que en su estado de cuenta de mayo a agosto de 2013, salió de menos 4.228 de rendimiento, ok, eso en 2013. Y por cierto, están advirtiendo, salieron un par de artículos, creo que ayer, o si no a fines de la semana pasada, de que esperemos una nueva oleada de rendimientos negativos en las Afores por las condiciones macroeconómicas y las condiciones internacionales. Bueno, ahorita comentamos por qué ocurre ello. Si estamos diciendo precisamente que en teoría nosotros estamos depositando de manera obligatoria, porque nos quitan ese dinero, o directamente sin que nosotros podamos decir sí o no, directamente ese dinero se deposita en nuestra cuenta de la Afore, ¿no? Directamente. ¿Cómo es posible que podamos tener rendimientos negativos? Ahorita lo vemos. Vamos a ver algunos datos, ¿no? De por qué estos sistemas ya de por sí a largo plazo seguirán sin funcionar. Uno, expectativa de vida. En 2010 la expectativa de vida era 74.3 años. Para 2050 se espera que la expectativa de vida sea de 79.4 años. Es decir, vamos a vivir en promedio 5 años más en 2050. Y entonces esos rendimientos, ese dinero que está en nuestras Afores, en teoría debe durar otros 5 años extras a la expectativa de vida que tenemos hoy en día, ¿no? O que existía en 2010. Ese es uno de los primeros retos, porque que ese mismo dinero dure otros extras 5 años, y esta es una proyección, porque igual y para 2050 avances en medicina y lo que ustedes gusten, resulta que no van a ser 79.4 años, sino que van a ser 85 años de expectativa de vida, y entonces eso nos mueve todos los modelos financieros de una manera tremenda, ¿no? Pero bueno, y luego obviamente si está todo calculado a 80 años y tú vives 90, pues ¿qué haces los otros 10 años, no? Se acabó por ahí el fondo, ya no hay dinero. Bueno, y la otra es la población que va envejeciendo. En 2010, el 9% de la población activa, que se define en estos temas la población activa entre 15 y 64 años, que es el 9% de la población en 2010, o era el 9% de la población en 2010, para 2050 va a ser el 25% de la población activa. Y eso es decir que el 25, una cuarta parte de la población va a ser mayor de 65 años, es decir, ya no va a estar activa, y entonces vamos a tener mucha menos gente que esté en etapa productiva y mucha más gente que ya no esté en etapa productiva, y eso colapsa los sistemas de pensiones que se basan precisamente en toda la población que está laborando, que está generando los ingresos y que está generando la producción. Los esquemas de seguridad social serán severamente presionados, ya que el número de personas en etapa de retiro se incrementará de forma importante. Esos son datos directamente de CONSAR, y los pueden consultar en el último reporte, que por cierto ahorita en un momento compartimos el escritorio y vemos el reporte, es muy interesante, un reporte trimestral que hace la CONSAR de los rendimientos de las Afores, de las cuentas que tienen, de las proyecciones, de los cambios que se hacen en la regulación y en la ley, etcétera, etcétera. Dice Sergio que la jornada publicó en abril de 2015, mes pasado, pierden 4.200 millones de fondos de pensión de trabajadores en marzo. Okay. Ahorita le intentamos buscar esa nota y vemos que
qué dice exactamente, ¿no? Ahorita vamos a ver los rendimientos que han tenido históricamente las Afores también. Otros datos también que son preocupantes, solamente 1 de cada 4 mexicanos planea para su retiro, 3 de cada 4 no planean para su retiro. Somos uno de los países más rezagados en la materia, según los indicadores y estándares internacionales. 21% de las personas no consideran necesario para el retiro, es decir, ni siquiera le interesa ahorrar para el retiro, ni cree que sea importante. Y obviamente la falta de cultura financiera es uno de los principales obstáculos del ahorro para el retiro. En relación con lo anterior, si el 20% de la población piensa que eso del retiro no interesa, no importa, pues obviamente tenemos una cultura financiera pues devastada. Algunas cosas interesantes que dice la CONSAR. Esto lo dice la CONSAR en su último reporte y nos puede ilustrar un poquito de cómo está el sistema o cómo están viendo el sistema de ahorita hacia los próximos años. Hablan de lo que están denominando y que es los cambios que quieren ellos en la ley, de que se adopte un pilar cero no contributivo para todos los mexicanos, es decir, de un modelo de pensión universal que al tiempo de proteger a las personas más vulnerables en edades más avanzadas, genere los incentivos adecuados para que las personas sigan ahorrando y cotizando a la seguridad social. Ese es el tema que se van a escuchar que se discuta en los próximos meses y años, porque ya se tiene que venir otra reforma importantísima a todo el tema de pensiones. Ya reformamos una vez, entramos con las AFORES, ya también reformamos un montón de cuestiones de leyes del IMSS y de otras situaciones en estos temas, pero falta todavía otra reforma más profunda, que es el de pensión universal, y ahí todavía no se pone de acuerdo nadie con cuál es el esquema más correcto o más beneficioso o más efectivo para este tema de pensión. Otra cosa, la construcción operativa de los canales para la transformación de los sistemas de pensiones de reparto que aún prevalecen en muchos estados de la República y en universidades públicas en sistemas de cuentas individuales. Solo de esa forma se podrá avanzar para construir integralmente un sistema nacional de pensiones. Repito, es el tema que vamos a estar escuchando más frecuentemente, el de la pensión universal, ¿no? Ya ven aquí, Sistema Nacional de Pensiones, llegar a un esquema mucho más integral, mucho más completo que lo que tenemos ahora. Comentan que el régimen de inversión se ha ido flexibilizando gradualmente, acorde con la profundización del sistema financiero y el crecimiento de los activos, con el fin de continuar con la diversificación de recursos y de que se obtengan buenos rendimientos. Es urgente continuar con este proceso. De manera particular, se requiere flexibilizar los límites de inversión tanto en valores extranjeros como en renta variable. Aquí ya empezamos a hablar de cómo invierten los recursos. Yo creo que uno de los problemas principales es que nosotros no tenemos decisión alguna sobre cómo se invierten esos fondos. Recuerden que ese dinero finalmente es nuestro, ¿no? El dinero que está en la cuenta Afore es dinero nuestro. Sin embargo, nosotros no tenemos dicho de cómo mover ese dinero. Nosotros no podemos decir si se invierte en México o mejor se invierte en el extranjero, si se invierte 50% en deuda gubernamental y otro 50% en renta variable. No tenemos ninguna capacidad de decidir sobre eso actualmente. Los que deciden son la Comisión Nacional del Sistema para Ahorro para el Retiro y los esquemas que tengan para decir si se puede invertir en una cosa o en otra. Y como comentan aquí es que se ha ido flexibilizando, ¿no? Al principio no podían invertir en algunas herramientas de inversión, o en algunos esquemas de inversión, y se ha ido abriendo poco a poco, ¿no? Han empezado a invertir un poco más en el extranjero, un poco más en instrumentos diferentes, etcétera, etcétera. Lo que dice la CONSAR es que se tiene que flexibilizar mucho más y permitirles a las AFORES que puedan invertir más en el extranjero o puedan invertir más en renta variable, ¿no? Porque tienen ciertos límites que están marcados en la regulación.
Martín dice que no tenemos voz ni voto, pero si ellos pierden, yo pierdo también. Es correcto. Ellos están utilizando nuestro dinero y están ganando con nuestro dinero, ¿no? Y lo utilizan de manera totalmente discrecional. Ellos compran, venden, se van al extranjero, se regresan aquí, renta variable, qué bonos, qué todo eso lo deciden. Okay. Nosotros lo único que podemos decidir es en qué Afore estamos. Si nos gusta más Banamex, o si nos gusta más Banorte, o si nos gusta más Sura, o si nos gusta más cualquiera que ustedes gusten, ¿no? Es lo único que nosotros podemos decidir. ¿Qué Afore quiero? Y ver en qué se invirtió esa Afore, pero no podemos decir, oye Afore, yo no quiero que estés invirtiendo en México, porque en México los rendimientos de los últimos 3 años pues han sido negativos, o no ha habido rendimientos en los últimos 3 años en renta variable en México. Entonces, mejor quiero que lo inviertas en el extranjero, porque en el extranjero sí han tenido una tasa del veintitantos por ciento en esos 3 años que en México no hemos tenido rendimientos, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Aforo yo quiero que inviertas lo que puedes invertir en renta variable, que sea en el extranjero y que no sea en México, ¿no? Y si vemos un esquema de un entorno negativo de los mercados financieros, decirle, oye, Afore, yo quiero que ahorita no metas mi dinero en renta variable, sino que esperes tantito y después cuando la cosa se calme, pues entonces sí ya inviertes, ¿no? Por ejemplo, algo así. No existe eso, no lo podemos hacer. ¿Qué más dice la CONSAR que propone que sea de cambios a la ley? Uno de los más importantes. Dice Sergio, no quiero que mi dinero para mi futura pensión se lo preste al gobierno o partidos políticos. Esa es buena, Sergio, porque se invierte, también una buena parte se invierte precisamente en carreteras, en Pemex, en cuestiones así, ¿no? Cambios a la ley, más las cosas oscuras que pueden o no pueden pasar que no sabemos, ¿no? Pero yo no me quiero imaginar eso, entonces ya no me meto más allá. Simplemente en lo que es, se invierten en carreteras y a Pemex y demás situaciones de proyectos de infraestructura que pueden ser del gobierno o pueden no ser del gobierno. ¿Qué más cambios a la ley dice la CONSAR? El más importante, uno de los más importantes. Actualmente la aportación obligatoria es del 6.5%, una de las más bajas a nivel mundial. Es preciso incrementar dichas aportaciones vía elevar algún componente de las aportaciones tripartitas. Recuerden que esas aportaciones son tripartitas, el gobierno, el patrón, el trabajador. Lo ideal sería homologar el porcentaje de las aportaciones entre el IMSS, que es del 6.5%, y la del ISSSTE es más alta, es del 11.3%. Y por ahí, no sé, el promedio, algunos están más o menos por el 10%, creo, ¿no? Aunque algunos países son mucho más altos, otros países andan también por el 7%, 8%, pero bueno, un 10% por ahí sería interesante, ¿no? Se tienen que hacer más cambios a la ley, se tienen que seguir trabajando en el diseño de mecanismos que estimulen el ahorro voluntario, sobre todo a través de incentivos fiscales adecuados. Considerar la extensión de la edad establecida de 60 años para obtener una pensión por cesantía, es decir, que sea de 60, si ya vimos que va a aumentar o que aumentará seguramente la expectativa de vida, si ahora la edad es 60 años para que puedas empezar a pensar en cesantía, subirlo a 65 años o 70 años. Eso es algo que se va a hacer seguramente, ¿no? Si no, es muy difícil avanzar. Ampliar la cobertura del sistema de ahorro para el retiro a través de mecanismos novedosos de incentivos. Ok, eso es muy general, pero de acuerdo. Víctor dice, resulta mejor contratar un sistema de retiro a través de alguna aseguradora. Lamentablemente nos falta la cultura del retiro planeado. Ok, ahorita lo vemos precisamente, Víctor. ¿Qué esquemas, digamos, privados, o por decirlo de alguna manera, a través de un seguro podemos tener? Que sin embargo, Víctor, sí es muy importante y lo traigo como última lámina, así en grandote y nada más el puro enunciado. Las aportaciones voluntarias a tu Afore son esenciales, ¿no? Es dinero, es lo más cercano a
a dinero gratis, por decirlo de alguna manera, que vas a encontrar. ¿Por qué lo digo así? Porque esas aportaciones voluntarias a tu Afore, siendo asalariado, aportaciones voluntarias a tu Afore, deducibles de impuestos, genera saldo a favor, se te regresan, al mismo tiempo generan rendimientos, los vuelves a meter en el otro periodo, generan saldo a favor, te lo regresan, siguen generando rendimiento, la sigues reinvirtiendo. Ese es un esquema que es muy importante en México y a nivel mundial, ¿no? Que las aportaciones voluntarias deberían incluso generar más beneficios fiscales y más incentivos debería haber al respecto, pero es un esquema que sí es muy bueno y que sí hay que aprovechar de manera importante, generar ese ahorro voluntario que invierten las Afores, por más que yo tenga por ahí algunas cuestiones por cómo invierten las Afores, pero sí es muy importante ese ahorro voluntario que te genera un beneficio fiscal y que después puedes volver a reinvertir y que genera mucho, una bola de nieve que se va creciendo durante todo el año, todos los años y te genera al final de tu vida laboral un muy buen beneficio, ¿no? ¿Qué más? Y otras modificaciones ya no a la ley, sino a la parte regulatoria. Dice que el SARA contribuye a la estabilidad macroeconómica del país debido a que parte de los ahorros de este sistema se invierten en proyectos que impulsan el crecimiento y generan empleos. Es decir, parte de las inversiones se hacen en infraestructura, se invierte mucho en carreteras, se invierte mucho en ese tipo de proyectos que generan empleo y que sirven, tienen un muy buen impacto económico para México, ¿no? La inversión en infraestructura y proyectos productivos resulta fundamental, por lo que se deben generar incentivos para que la inversión de los recursos del sistema de ahorro para el retiro se destinen de manera creciente y segura a proyectos de infraestructura que además otorgarán buenos rendimientos a los trabajadores, ¿no? Continuar con la liberalización del régimen de inversión a través de modificaciones a la circular de inversión, es lo mismo que habíamos visto anterior. En materia de comisiones, dice la CONSAR que está en constante revisión y que ha logrado que se bajen las comisiones que cobran las Afores y cada vez sea menos, ¿no? Por ahí decía, ¿quién decía? Martín, si ellos pierden, yo pierdo. Ellos cobran su comisión, ganen o pierdan dinero, ¿no? Es parecido a un broker en el tema del mercado accionario. Yo te vendo que compres o que vendas tal, pero pues la comisión yo me la llevo si tú ganas o pierdes dinero, ¿no? Entonces, lo que están buscando, lo que se busca es que la comisión sea mínima y que todos nos beneficiemos más bien de los rendimientos y no nada más de las cuotas de administración, porque si no ellos realmente no tienen mayor responsabilidad si ganan o pierden dinero, ellos cobran sus comisiones por el manejo del dinero, mientras más cuentas tienen, mientras más recursos manejan, pues para ellos mejor, ¿no? Mientras realmente no sea súper sencillo cambiarse de Afore, y sabes que mi Afore se ha perdido mucho dinero, yo me voy a cambiar a otra, hay un proceso relativamente sencillo, pero no es lo más sencillo del mundo. Entonces, bueno, sí falta un esquema como de hacer un poquito más responsable a las Afores por el manejo de nuestro dinero, ¿no? Imaginen si en lugar de cobrar nada más por manejo, cobraran por rendimiento, pues entonces el esquema sería a lo mejor un poquito más competitivo e interesante. En materia de ahorro voluntario, el año pasado se avanzó al ponerse en marcha un mecanismo que facilite este tipo de ahorro en tiendas de conveniencia. Es preciso incrementar la promoción de este último mecanismo, que la verdad yo desconozco cuál es este mecanismo, pero bueno, vale la pena investigarlo, así como trabajar. Me parece que es lo de esa parte es que puedes hacer tu aportación voluntaria a tu Afore en tu OXXO, ¿no? En el OXXO. Vas al OXXO y ahí haces la aportación voluntaria. Según la CONSAR, se avanzó mucho en el tema. No sé, no hay el dato, no encontré yo el dato ahorita en el informe de cuánto dinero cuánto dinero se aportó
yendo al Seven, dice Ana, y poniendo ahí el dinero para tu Afore. A ver si me hace un esquema rarísimo, pero bueno. Si es mucho más fácil para todos, pues adelante, ¿no? En el Oxxo pagan el teléfono, pagan la luz, se recargan el celular y pagan también ya su Afore, ¿no? Entonces, bueno, ya. Ese es el tema con las Afores. Se requiere profundizar en la educación, ese lo dejan al final y a mí me parece que debería ir hasta arriba. Se requiere profundizar la educación financiera orientada a los trabajadores con cuenta individual para que estos puedan tomar decisiones informadas y le presten mayor importancia al tema previsional. Ana dice, recomiendan arriba de 250 pesos según Aforesura. Para aportaciones voluntarias, sí. Una aportación mensual de 250 pesos por lo menos, sí. Aunque obviamente, si tienes para poner 500, ponle 500. Si tienes para ponerle 1000, ponle 1000. Y si tienes para ponerle más, ponle más, ¿no? Plusvalía y rendimientos. Aquí empezamos con el tema de rendimientos. Durante el primer trimestre de 2015 se presentó una plusvalía acumulada de 18.831 millones de pesos. Enero y febrero ahí están las cifras. Y en marzo, para los que decían de los rendimientos negativos, en marzo hubo una minusvalía de 33.608 millones de pesos. Es decir, en enero se ganaron 50.000, en febrero se ganaron 2.000 y en marzo se perdieron 33.608. Al cierre de marzo, considerando los últimos 12 meses, las plusvalías fueron de 186.670 millones de pesos. Desde la volatilidad observada en 2008, ocasionada por la crisis financiera global, es decir, entre enero de 2009 y marzo de 2015, el SAR registra plusvalías acumuladas por 840.329 millones de pesos. Empezamos con el tema de plusvalías y minusvalías. Sí, van a haber en algún momento, y como ya lo han visto, hay también minusvalías en su cuenta de Afore. ¿Por qué? Porque se invierte una parte en renta variable y en renta variable se puede perder dinero. Es obvio. Pensamos que no se puede perder dinero, pero sí, claro que se puede perder dinero. De hecho, cuando la crisis económica en 2008, parte de 2009, hubo minusvalías bastante fuertes, digo, eso a nivel mundial, en cuentas de Afore, en cualquier tipo de cuenta de inversión, hubo minusvalías, ¿no? Claro que sí. En cuanto a los rendimientos, si se considera el periodo comprendido entre el inicio del sistema, que fue en julio de 1997, y el cierre de marzo de 2015, entonces, es decir, el histórico de las Afores de 97 a marzo de 2015, eso el dato está muy actualizado. La rentabilidad alcanzó una tasa anualizada del 12.41% en términos nominales y de 6.15% en términos reales, es decir, una vez descontada la inflación. Es decir, ¿cuál es la tasa que pagan las Afores? Tasa anualizada es del 12.41%, si quitamos inflación 6.15%. Eso es una tasa anualizada. ¿Esa es una tasa buena o mala? ¿Qué opinan ustedes? Las Aida y Aida Hernández, Ana, Ángel, Betsabé, Carlos, etcétera, los presentes. De acuerdo a los que ustedes conocen y saben de inversiones. Una inversión con tasa anualizada del 12.41% histórica y que es una tasa real del 6.15%, ¿se les hace una tasa buena o mala? Les hago la pregunta. Y lo que espero su respuesta, vamos a ver ya algunos datos de las Afores. Por ejemplo, quién está pagando más, quién está pagando menos, cómo vamos a rendimientos. Estas cifras, todavía más actualizadas, son al cierre de abril de 2015, es decir, muy frescas las cifras. Mayra dice que es buena la tasa. ¿Quién más comenta? Vamos a ver, las CIEFORES, por cierto, que no hemos comentado, se dividen, son CIEFORES básicas y hay 4 esquemas, la básica 1, la 2, la 3 y la 4.
y te clasifican en cualquiera de esas 4, dependiendo de tu edad. La CIFORE básica 4 para personas de 36 años y menores, la 3, 37 años a 45 años, la 2 entre 46 y 59 años, y la 4 para personas de 60 años y mayores. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La diferencia es en qué cosa invierten. Se supone que si eres más joven, se puede arriesgar más el dinero, y si ya estás cercano a tu retiro, pues ya no se arriesga tanto el dinero y ya va mucho más a deuda gubernamental y esquemas de sin riesgo, lo pongo entre comillas. Dice Mayra que debería ser mucho más, y es poco el porcentaje que pagan, es dinero cautivo. La tasa, hablando de, digamos, costo de oportunidad, es difícil decir si es buena o mala. Si lo comparamos con cualquier otro instrumento, la realidad es que la tasa es buena, y a lo mejor hasta es muy buena, ¿no? Tasa del 12%, ¿cuánto les puede pagar el banco? El CETE, 2.8%, algún otro esquema seguro, otra vez entre comillas, no les va a dar ni cercano a ese rendimiento. Entonces, realmente, eso sí, y se tiene que decir también, la tasa de rendimiento de las AFORES sí es buena, en términos generales. Nada más diciéndolo así a secas, es bueno, ¿no? Dice Mayra que de eso nada, está bien lo que dan, así es. Comparado con los bancos, comparado con otro instrumento que puedas encontrar en el sistema financiero, sin tú tener que hacer mayor trabajo, la tasa es buena. La realidad es que es buena en general, ¿no? Pasados entonces al informe trimestral, voy a compartir aquí el escritorio. Tengo que instalar una cosa, la vamos a instalar rápidamente. El informe, si ustedes se meten en la página de la CONSAT, prácticamente ahí en la página principal, en una de las partes que se están moviendo, está precisamente ese informe trimestral de rendimientos de las AFORES, de lo que comentamos ahorita, de los cambios que ellos planean para la ley, etcétera, etcétera. Mientras yo instalo este programa, que no sé por qué me pide instalarlo otra vez, pero bueno, para poder compartir el escritorio. En lo que se instala voy a pasar a otra de las láminas que traemos. Bueno, eso es nuestro sistema en México. O bueno, primero, eso es básicamente para asalariados, ¿no? Lo que estamos viendo. Aunque sí hay afores que te permiten que abras tú tu cuenta sin tener tú un salario, sino que vas depositando tú ahí un dinero, o hay otros esquemas para lograr básicamente lo mismo. No todas, pero sí algo esto, que abras tú tu cuenta en tu afore, aunque no tengas un salario, ¿no? Pero ¿cuáles son las opciones entonces para los no asalariados? Porque los no asalariados también nos vamos a retirar, ¿no? Nosotros, seguramente la mayoría de ustedes, pues somos profesionistas independientes, y tenemos que pensar también, y a lo mejor con mucha más importancia, el tema del retiro. ¿Qué vamos a hacer nosotros con nuestro retiro? Que no tenemos una cuenta individualizada, que no nos quitan de nuestro ingreso para depositar en una cuenta, que bien o mal llevada, si aportamos o no aportamos, en el caso de salarios, pues ahí estará el dinero cuando se retiren y algo tendrán, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros que no tenemos salarios? Podemos entrarle en una AFORE, sí se puede hacer, y hay que hacer los depósitos, y supongo, no lo sé, que alguna de esas tendrá un esquema también de que te retiren, ¿no? Mensualmente como un pago domiciliado, que te retiren un ingreso cada quincena o cada mes, para que se vaya ingresando a tu cuenta y ellos lo inviertan también de manera discrecional. Hay, como comentaba Víctor, esquemas privados que son una especie de seguros, donde nosotros pagamos una prima mensual o una prima anual, y también es básicamente se invierte
y también nos dicen en qué se invierte en renta fija, en qué se invierte en renta variable, y al final de X periodo igualmente nos darán una cantidad mayor o nos darán una cantidad mensual. También hay varios esquemas al respecto, ¿no? Otra cosa que podemos considerar es qué inversiones podemos hacer nosotros mismos a largo plazo, si no lo queremos hacer a través de un seguro, si nosotros mismos queremos tomar ese control e invertir, qué es lo que podemos hacer, tenemos que hacer ese análisis. Y me voy entonces, por ejemplo, a lo que ocurre en Estados Unidos. En Estados Unidos tienen unas cuentas muy interesantes que se llaman IRA o IRA, les dicen de cualquiera de las dos maneras, que son cuentas individuales de retiro. Es una cuenta de inversión que está abierta en lo que sería un tipo casa de bolsa. Te abren una cuenta o abres una cuenta de tipo IRA. Todo el dinero que depositas tú a esa cuenta está libre de impuestos. Lo que deposites ahí y los rendimientos que se generen van a ser libres de impuestos. Y ese dinero también está enfocado a tu retiro. Creo yo que es lo que falta, un esquema parecido, un esquema que nos permitan hacer eso. Creo que eso falta en México, donde nosotros sí podamos tomar decisiones sobre qué estamos invirtiendo nuestro dinero, ¿no? Y en estas cuentas tú puedes comprar las acciones que quieras, puedes vender las acciones que quieras, puedes invertir en un sinfín de instrumentos, pero sí tiene algunas limitaciones, no te permiten que pierdas, digamos, están diseñadas para que no pierdas todo tu dinero, ¿no? O no metas riesgo más del necesario o del que ellos consideran el necesario. Entonces no te permiten, por ejemplo, hacer ventas en corto, donde el riesgo es ilimitado, por ejemplo, o vender calls, hablando de opciones, de derivados, vender calls, que también el rendimiento es, el riesgo es ilimitado, no se te permite, pero sí puedes vender puts, por ejemplo, y puedes hacer un sinfín de estrategias, ¿no? Pero eso no lo puedes hacer en México. Es decir, en México no hay una cuenta como tal que tú abras, una cuenta de retiro que tú abras en una casa de bolsa y que los rendimientos que estén ahí, como son para el retiro, pues estén libres de impuestos. Eso no existe. Yo creo que eso sí debe existir. O una esquema similar o pensar en algo así. O permitir que tú tengas cierto margen de operación en la cuenta de tu Afore, como decíamos hace rato, decir, oye Afore, yo quiero que te vayas a invertir todo lo que puedes invertir en renta variable. Entiendo que es muy difícil que vayan a quitar todas las limitantes y la regulación, ¿no? Porque ese es el espíritu del sistema. Pero bueno, por lo menos que yo pueda decir, oye, yo no quiero que renta variable esté en México, porque yo creo que México ahorita no sirve para renta variable. Yo quiero que todo lo que tienes oportunidad de invertir en renta variable te lo lleves al extranjero. O al revés, yo creo que el extranjero es muy riesgoso, mejor quiero que todo lo que tienes en renta variable lo inviertas en México, ¿no? ¿Por qué no podemos tomar ese tipo de decisiones con nuestro dinero? Esa es la parte que creo que falta, ¿no? Falta detallar mucho eso, pero la posición de las autoridades es, tú no sabes nada de inversiones, y entonces como tú no sabes nada de inversiones, pues mejor déjalo a los expertos, pero pues los expertos tampoco saben nada de inversiones, entonces bueno, estamos en un problema grave, pero yo creo que nosotros sí deberíamos tener el control, o por lo menos cierto control del dinero que están invirtiendo las Afores a través de las Afores, o cómo invierten las Afores en nuestro dinero, y tomar algún tipo de decisión. Y si no se puede, si lo de la Afore es intocable, pues entonces sí debería haber un esquema con beneficios fiscales donde yo puedo abrir una cuenta de retiro privada y yo puedo tomar decisiones discrecionales sobre esa cuenta y esos rendimientos sean libres de impuestos, ¿no? Y a lo mejor ese dinero no lo puedo tocar hasta que me retire, ¿no? Puede ser que le ponga ciertas limitaciones, pero pues si yo quiero meter todo mi dinero en X cosa, pues ni modo, es mi dinero, ¿no? Yo debería poder hacer lo que quiera con ese dinero, por lo menos tomar decisiones al respecto. Entonces esta es la cuenta que tienen en Estados Unidos y allá está exactamente la misma discusión, ¿no? Hay quien dice que ese dinero no lo deberían poder tocar los ahorradores o los inversionistas de ninguna manera. Que ese dinero está ahí para que se invierta y ahí se quede y nadie lo toque.
Y hay otros que dicen, no, al contrario, tú deberías dejar que ese dinero lo usen como ellos quieran, porque deben ser libres de poder generar los rendimientos que ellos quieran y puedan, y si pierden su dinero para el retiro, pues es su dinero. Pero bueno, todavía realmente creo que ningún país en el mundo ha encontrado la fórmula mágica, y tal vez no exista la fórmula mágica para el sistema de pensiones, porque realmente es difícil, ¿no? Una población donde a nivel mundial pues están envejeciendo, estamos viendo en Europa, lo estamos viendo en México, pues sí, realmente es bastante difícil, ¿no? Y vamos a ver cómo va aquí el programita. Bueno, parece que no vamos a poder compartir, pero de todas formas, ya se acabó el tiempo, entonces vamos cerrando con este tema y lo seguiremos viendo en el futuro. Le repito, estamos haciendo un trabajo de investigación precisamente en exactamente qué se están invirtiendo las AFORES, cómo lo están invirtiendo, qué beneficios podría tener que nosotros tuviéramos cierta decisión en lo que invierten y en lo que no invierten. ¿Qué beneficio tiene, por ejemplo, que la CIEFORE de los jóvenes siempre esté, históricamente la CIEFORE básica 4 siempre está por delante de las demás CIEFORES? Y entonces, ¿por qué no todas invierten en lo mismo, no? ¿Por qué le cambiamos si siempre una está dando más rendimiento que las demás? Pues entonces la que sirve es la que está dando más rendimiento y es la que debemos usar, ¿no? Por ejemplo. Y cuando ha habido temas de volatilidad y eso, realmente todas pierden, ninguna como que pierda mucho más que la otra. Entonces el esquema no está como tan diversificado entre la cifra básica 1 y la 4, pero es un tema de análisis y de números que todavía tenemos pendiente y del que estamos trabajando, y que realmente no hay demasiada diferencia, ¿no? Pero si, por ejemplo, analizadas por último aquí estas tablitas, la Afore que tiene el mejor rendimiento en el último periodo, cifras al cierre de abril, pues es Sura, básicamente en todas las Afores, ¿no? En la 1, en la 2, en la 3 y en la 4 tiene el mayor rendimiento, Baramex tiene buen rendimiento, Profuturo, Pensionista, MetLife, etcétera, etcétera. La que está muy caída es Inbursa, ¿no? Y esos son rendimientos netos después de comisiones. Entonces puede ser que tengan comisiones muy altas y por eso las el rendimiento neto sea menor o no sé qué esté haciendo, ¿no? ¿Por qué pierden las CIEFORES? Dice Rafa, porque hay una parte que está en renta variable, y entonces la renta variable, si pierdes dinero, pues obviamente tiene efectos negativos en el total del portafolio, y la otra que actualmente la renta gubernamental está en el piso. El CETE, por ejemplo, 2.8%, está regresando por hoy, ahorita al 3%, por ejemplo. Entonces, 2.8% es lo máximo que puedes conseguir en renta fija, por ejemplo. Y en renta variable, pues puedes perder el 20%. Entonces, el rendimiento neto puede ser negativo, ¿no? Sergio, su Afore, el 59% de sus recursos los invierte en renta fija gubernamental, el resto en renta variable, proyectos de inversión, cuestiones así, ¿no? Todo eso lo pueden consultar en la página de su Afore o en la CONSAR, en qué está invirtiendo su Afore, ¿no? Y tiene limitantes dependiendo qué si Afore es, tiene limitantes de cuánto en el extranjero, cuánto en México, cuánto en fija, cuánto en variable, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí puede haber rendimientos negativos, hay rendimientos negativos, y de hecho, con ya tasas netas negativas en bonos gubernamentales de otros países, si su Afore tiene bonos de algún gobierno que ahorita esté pagando tasas negativas, pues entonces van a tener rendimientos negativos probablemente, ¿no? Si en México se nos ocurre de repente llegar a tasas negativas, pues imagínense, ¿no? Vamos a tener también rendimientos negativos. Sí existen otras inversiones que dejen más intereses y dejen de perder, sí existen, pero las tenemos que ver en otra ocasión. Yo los dejo porque ya se acabó el tiempo. Seguimos analizando este tema de Afores. Tenemos un proyecto que estamos haciendo bastante completo y bastante interesante que lanzaremos en su momento.
Y listo. Rafa, también las aseguradoras de planes de inversión pueden tener rendimientos negativos, ¿no? A menos que solamente estén invirtiendo en renta fija o cuestiones así, pero también pueden tener ese rendimiento negativo. Lo que pasa es que en los últimos 5 años, con esto voy a cerrar, los últimos 5 años, o bueno, ya 7 años, 6, 7 años, desde la crisis financiera de 2008, la recuperación en 2009, de 2009 a 2015, estamos en un mercado alcista, y entonces en un mercado alcista pues todos ganan, pero van a ver lo contrario cuando estemos en un mercado bajista. Pero bueno, lo analizamos con más calma en otra ocasión. Yo los dejo, muchas gracias a ustedes y nos vemos la próxima semana. Saludos.